funciona el aprendizaje. ¿Hola? Sí, es una historia titulada Julio y los puntitos rebeldes. Y la verdad es que, bajo esa apariencia sencilla, se esconden claves muy interesantes sobre la frustración y la perseverancia. Vamos a meternos en materia. El protagonista es Julio, un niño ciego de nacimiento con muchísima imaginación, eso sí, pero paciencia más bien poca. Ya te digo, Y su primer encuentro con el braille es, bueno, de una confianza que roza la arrogancia. Llega y dice, bah, son solo puntitos, ¿qué tan difícil puede ser? claro, y esa frase es que es el pistoletazo de salida perfecto para el choque con la realidad que viene después. Totalmente. Hormigas traviesas que se mueven y se le escapan por los dedos. Es que esa imagen de las hormigas es buenísima, Es genial. porque te transmite que el problema no es el sistema en sí, o sea, los puntos son estáticos, pero en su mente son un caos que no puede controlar, y esto lleva a errores, claro. Claro, y a errores que el texto narra con bastante humor. Por ejemplo, confunde taza con casa. Bueno, eso tiene un pase, pero el incidente de la etiqueta tuvo que ser duro. Uf, sí, Que se pone a gritar chocolate, todo emocionado al leer un paquete. y en realidad ponía jabón. Exacto. La historia dice que ese día aprendió una doble lección. Y me imagino que una fue bastante amarga, la verdad. Desde luego. Y es que esos errores no son solo anécdotas, son la prueba de la curva de aprendizaje, de esa frustración. El texto lo llama un rompecabezas que solo se armaba cuando no lo mirabas. Esa paradoja es clave. Es que resalta la naturaleza táctil de la habilidad. No va de ver, va de sentir. De hecho, neurológicamente, la frustración es necesaria. El cerebro no crea nuevas conexiones si la tarea es demasiado fácil. O sea que el caos inicial, los errores con el jabón, o cuando saluda a una puerta pensando que es una persona, Son el motor del aprendizaje. Sin ese caos no hay dominio. pero claro, con tantos tropiezos, lo normal sería tirar la toalla. Algo tiene que cambiar para que esa frustración se convierta en otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el clic para Julio? El clic es cuando entiende el para qué. El propósito. Exacto. Cuando se da cuenta de que esos puntos rebeldes no son un castigo, sino su puerta a los libros, a las historias y a la independencia. Claro, y la independencia no es solo leer novelas, es poder leer el número de un portal, una etiqueta en un bote de medicinas. O los botones de un ascensor. Eso es, esos pequeños actos cotidianos que el braille le desbloquea. Esa motivación lo cambia todo. Y con esa motivación, la práctica le da la vuelta a la tortilla. Su percepción se transforma. Y aquí el autor usa otra metáfora muy potente. A ver, Las hormigas traviesas se convierten en amigos ordenados que le contaban secretos. Lo que antes era ruido, ahora es una señal clara. pero una pregunta, ¿ese cambio es consciente? ¿O es más bien que el cerebro, una vez automatiza el proceso, simplemente deja de percibir el caos? Es una gran pregunta. Yo creo que es más bien inconsciente. Es como aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Ya. Al principio piensas en cada dedo, cada nota. Es una tortura. Pero un día, de repente, simplemente tocas la canción. La habilidad ya se ha interiorizado. Se vuelve fluida. Exacto. Y para Julio, ese momento llega cuando lee una página entera sin darse cuenta. Y sonríe al memorizar una frase que, vamos, resume todo su viaje. La de punto a puntito voy a avanzar, con práctica y ganas puedo leer sin parar. Esa misma. Es la recompensa a toda esa lucha. La moraleja del relato es muy explícita al final. La clave es la perseverancia, porque los puntos solo se entienden cuando no te rindes. Y si lo miramos con un poco más de perspectiva, la historia nos enseña que aprender no es solo un acto intelectual, es también emocional. Implica transformar la frustración en familiaridad y la dificultad en fluidez, Exacto. lo que nos deja pensando en algo que va más allá del braille, ¿no? Sí, plantea una cuestión muy interesante sobre cómo esas herramientas, que al principio nos parecen un obstáculo, un lenguaje extraño, un montón de puntitos rebeldes, Al final se convierten precisamente en las que nos dan una mayor libertad, una mayor capacidad de expresión. Seleccionado. Añadir control. Alimentación. Servicios. Grabación. Cerrar. Grabación de pantalla.